¿no? Bueno, hola a todos, buenas tardes, nuevamente reunidos acá en este horario que es el que dedicamos a la formación del analista. En el día de la fecha y el viernes próximo, Marcelo Fernández y María Inés Claramunt van a hablar de transferencia e interpretación. María Inés Claramunt es psicoanalista egresada de la UBA, profesora en psicología, maestranda en psicología en clínica psicoanalítica de la Universidad de San Martín, es ayudante de psicoanálisis Freud por la UBA y es coordinadora docente y supervisora del Centro 2. Marcelo Fernández ha sido docente de pasantía en clínica con púberes y adolescentes en el hospital, así como en clínica psicoanalítica. Es psicólogo de planta en internación en clínica neuropsiquiátrica y ha sido psicólogo del equipo interdisciplinario de trastornos alimentarios en el Argerich. Es docente y supervisor tanto del GAF como del DITEC en Centro 2. Bueno, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Me muteo, les cedo la palabra. Les pido por favor que pongan en el chat los mails, ambos, y Debbie va a poner el link para que ustedes ubiquen este encuentro en Yahoo a partir del lunes. Bueno, un gusto tenerlos acá. Yo me muteo y les dejo el espacio. Gracias. Por favor. Estoy poniendo el mail. Exacto, me parece muy bien. Así cualquier cosa que surja les consultan, ¿no? Uh-huh. Ahí está en el chat mi mail. Perfecto. Ahí está el tuyo, Marcelo. Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Suerte. Bueno, chao, chao. Muchas gracias, Estela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En principio, agradecer la invitación de Centro 2 para dar este espacio, que es el seminario de la formación del analista. Bueno, especialmente vamos a dar el tema interpretación y transferencia. Vamos a trabajar estos dos conceptos que son, bueno, porque ya lo saben, conceptos fundamentales en la obra de Freud y de Lacan, pero no solo son conceptos fundamentales, sino que también son conceptos fundamentales del psicoanálisis y orientados particularmente a el psicoanálisis como praxis, digamos. No están del ámbito de lo que sería la metapsicología freudiana, sino que están más del lado de la técnica, ¿sí? De la técnica del psicoanálisis. Bueno, como ya les adelantó Estela Mari, yo soy docente de psicoanálisis Freud en la UBA, por lo tanto, y los que ya me han escuchado otras veces lo deben saber, Marcelo lo sabe, sí, de mi fascinación por la obra freudiana, digamos. Vamos a, en este seminario, la idea con Marcelo, cuando conversábamos cómo armarlo, ¿no? Es trabajar estos dos conceptos desde la obra de Freud y desde la obra de Lacan, y también encontrar en algún punto en dónde se relacionan, o sea, cómo está relacionada la interpretación y la transferencia. ¿Sí? O sea, no solamente dar cuenta de uno u otro concepto, sino también cuál es la interrelación que hay en ambos, que es mucha, digamos, ¿no? Verdaderamente son dos conceptos muy amplios, tanto interpretación, diría que mucho más transferencia, con lo cual podríamos tener clases y clases y clases de esto y no agotarlas fácilmente. Con lo cual, creo que el esfuerzo más grande por ahí que hicimos con Marcelo fue el efecto de reducción, ¿no? De tener que tratar de obtener algo interesante para ustedes en estas dos clases que tenga que ver con la interpretación y con la transferencia. En principio me parecía que, como les decía antes, mi fascinación por la obra freudiana, la idea era como rastrear el comienzo
de estos conceptos. O sea, cómo empieza Freud a encontrarse con la interpretación, con la transferencia, en los primeros textos freudianos. ¿Y por qué? En general porque los primeros textos freudianos los ven solo en la facultad, no se ven después, quedan como abandonados. Y es increíble poder ver la anticipación freudiana de lo que luego van a ser los desarrollos, y a la vez el poder observar la lectura minuciosa, atenta de Lacan a los textos freudianos. O sea, Lacan era un lector ávido, podemos decir hasta Seminario 10, en donde él ahí despega un poco, y a partir del Seminario 10 en todas sus formulaciones va a despegar un poco de la obra de Freud, pero verdaderamente era un lector ávido, y era un lector puntilloso. Y cuando uno recorre los textos freudianos, sobre todo el inicio, encuentra muchas veces cosas que Lacan toma, y que incluso mucha gente piensa, bueno, esto es lacaniano. Y no, es freudiano. Es Lacan leyendo a Freud muy atentamente. Entonces, bueno, como les... Retorno, el llamado retorno a Freud, exactamente. En los primeros 10 seminarios, podríamos decir que por ahí el seminario 10 ya se inaugura con el concepto del objeto A, bueno, que ya no es un concepto freudiano, pero bueno, Lacan allí elabora algo diferente, ¿no? Pero verdaderamente todos sus textos anteriores son de una lectura rigurosa de Freud. Entonces, les decía, el intento fue rastrear estos primeros inicios de los conceptos, y a mí se me ocurrió empezar con el texto de Freud que inaugura al psicoanálisis, ¿sí? O sea, el psicoanálisis propiamente dicho se inaugura con la interpretación de los sueños, ¿sí? Que es un texto de 1900, es un texto muy valioso, poco estudiado, verdaderamente poco estudiado y poco recordado, muy ligado a la práctica y consagrado a la interpretación. De hecho, se llama la interpretación de los sueños, digamos. Está consagrada a este operador que es la interpretación, ¿no? Y un poco rastrear qué es lo que centralmente va a trabajar Freud en la interpretación de los sueños. Y yo tomé particularmente la primera parte del libro, el capítulo 2, que se llama El método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático. Ya creo que todos ustedes saben que ese sueño paradigmático es un sueño de Freud, es el sueño de la inyección de Irma, ¿sí? Es un sueño que sueña Freud, digamos, y que él se emprende en su análisis, ¿no? Es muy cómico porque él dice, bueno, que eligió ese sueño porque él, todos los sueños que tiene a su mano son de sus pacientes, que por lo tanto son de enfermos. Y que como él piensa que él está un poco sano, va a analizar un sueño de él, ¿no? Y toma el sueño de la inyección de Irma, ¿no? Ese sueño que se analiza en este capítulo, en el capítulo del método de la interpretación de los sueños, lo va a retomar Lacan en el seminario 2, en donde va a hacer una relectura, digamos, del análisis que hace Freud, del autoanálisis que hace Freud, porque es un autoanálisis, ¿sí? Con todas las dificultades, ¿no? De hecho, Lacan, por ejemplo, señala la dificultad de que Irma no era una paciente cualquiera, era una amiga de la familia, ¿sí? Era una amiga de la familia de Freud, ¿sí? Entonces, Irma no era cualquier paciente, ¿sí? Sino que había justamente una relación con todo lo que eso implica para Freud. Yo supongo que más o menos todos ustedes recordarán el texto, o no sé,
el texto del sueño de la inyección de Irma, no es aquí el lugar para contarlo. Pero Freud ubica al sueño en la misma categoría de los síntomas. Uno puede decir que en todos los textos prepsicoanalíticos, ¿sí? O sea, en los textos en los que él inaugura los estudios sobre la histeria, en los que trabajó con Breuer, lo que va a dilucidar a través de la interpretación son los síntomas neuróticos, ¿sí? En la interpretación de los sueños, él va a decir que muchos de sus pacientes cuentan sus sueños y que él ha observado que el sueño tiene la misma formación que los síntomas. Por lo tanto, se pueden interpretar. Bueno, va a plantear, como ustedes ya saben, un pequeño recorrido, ¿no? Un contenido manifiesto del sueño constituido por el relato del sueño. Él va a decir que ese relato del sueño está determinado por la elaboración secundaria. Recuerden que él va a proponer 4 operadores del sueño. Uno de ellos es la elaboración secundaria, que es la que le da coherencia al relato, digamos, ¿no? El sueño, el soñante, digamos, armó un relato del sueño. A ese momento Freud lo llama elaboración secundaria. Sobre la cual, va a decir, Freud actúa la censura onírica, ¿no? O sea, ya hay una deformación que se produce en la elaboración secundaria. ¿De qué? De un contenido latente. El contenido latente es el contenido inconsciente del sueño, en donde se encuentra el sentido del sueño. Ligado para Freud en esta primera época, porque vamos a ver que Freud después tiene un cambio, ¿sí? A lo que él llama la realización de deseo. La realización de deseo vía la alucinación en el sueño, ¿sí? Hay realización de deseo vía alucinación en el sueño. En esa realización de deseo, en el contenido del sueño, el contenido latente va a estar sometido al proceso primario, o sea, a la condensación y el desplazamiento. Otros 2 operadores del sueño que actúan sobre el contenido latente, también del lado de la censura onírica, provocando ¿qué? La desfiguración, ¿sí? El cuarto operador es la figurabilidad. Que, digamos, todos contribuyen a la censura onírica. En cuanto a la técnica de la interpretación, Freud va a señalar que de lo que se acerca o que es su propuesta está más cerca de la técnica del descifrado. ¿Qué es la técnica del descifrado? Bueno, había ya, antes de Freud, muchas maneras de analizar sueños, ¿sí? No es que Freud le da un estatuto diferente al sueño, le da el estatuto de texto sagrado, va a decir Freud, le da una importancia en el psiquismo que no tenía hasta ese momento, pero no es que no había antes interpretación de los sueños. Uno de los métodos que se utilizaba era el método de descifrado, en el cual diferentes imágenes del sueño tenían una significación unívoca, ¿sí? Bueno, Freud va a decir, va a subvertir esto, va a decir, bueno, me acerco a la técnica del descifrado, pero no es igual, porque no van a tener para mí un sentido unívoco el contenido del sueño, sino que el contenido del sueño va a estar en relación a las asociaciones que aporte el paciente, ¿sí? Él propone una suerte de partición del sueño, no toma el sueño en su totalidad, sino que lo va partiendo en partes, y le va pidiendo al soñante asociaciones respecto de las diferentes partes del sueño. Esto marca una diferencia fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Freud está poniendo el lugar del saber en el paciente. O sea, el que sabe del contenido latente, el que sabe de ese sentido oculto en el sueño, es el paciente. Aparte rompe con la idea de significante unívoco a un significado, ¿no? Obviamente, obviamente. Ya eso en términos lacanianos. Freud hasta ahí estamos. Pero bueno, podemos decir efectivamente que
lo que va a tomar Freud es otorgarle el poder del saber, ¿sí? Está puesto en el paciente. Podemos pensar que el lugar para el analista, ¿no? Y otra de las preguntas que yo me hacía respecto de todo esto, de cómo desde el contenido manifiesto y mediante las asociaciones llegábamos a un contenido latente, es poder preguntarnos de qué saber se trata, ¿no? ¿Cuál es el saber que se recupera en el trabajo de interpretación? ¿Qué saber es el que recupera el analista? Ahí cuando interpreta un sueño, cuando ubica algo de lo que se desplazó o lo que se condensó en ese contenido que tienen las asociaciones respecto del sueño. Bueno, vamos a dejar, yo le propuse a Marcelo dejarlo un poquito como en suspenso, esta cuestión del saber, ¿no? De este saber que se genera. Pero lo sí que vamos a decir en principio es que la interpretación apunta a un sentido inconsciente, ¿sí? Hay un contenido inconsciente al cual el sujeto no tiene acceso. Si no es por las formaciones del inconsciente, de las que tenemos noticia, ¿sí? Los sueños, los síntomas, los actos fallidos, el chiste. Freud va a trabajar, ¿sí? Todos estos conceptos, todas estas formaciones del inconsciente, las maneras que tenemos de encontrarnos con el inconsciente del paciente. Entonces, la interpretación en sí misma como técnica solo tiene sentido porque es inconsciente. Si no es inconsciente, no tiene sentido la interpretación. ¿Se entiende? O sea, justamente la interpretación, su naturaleza misma, está en íntima relación con lo que descubre Freud, que hay un saber desfigurado en los síntomas, en los actos fallidos, en los olvidos, ¿sí? A descifrar, diría, ¿no? Exactamente, a descifrar. Y la interpretación como técnica solo tiene sentido en tanto hay un contenido oculto, un contenido latente, como es en el caso del sueño, ¿sí? Podemos preguntarnos qué es la condición que permite que este conjunto de fenómenos remita al inconsciente. Y la condición que a mí se me ocurrió pensando, ¿no?, que podemos descubrir, es que hay una intención de significación. Hay una intención de significación, hay una significación a descubrir, ¿sí? Hay algo que se manifiesta y que invita a ser dilucidado, o sea, invita a la significación. Es decir, es lo que llamamos un querer decir. El síntoma mismo tiene dos dimensiones. El síntoma tiene una dimensión de sentido, ¿sí? Y tiene una dimensión de satisfacción, de formación de compromiso. ¿A qué apuntamos con la interpretación? A la dimensión del sentido. Es un querer decir especial, el del paciente, en la medida en que es un querer decir frenado, inhibido. Hay un cierto no poder decir, una impotencia para decir, ¿sí? Un imposible de decir. Muchas veces, un paciente cuenta un sueño, dice, bueno, a ver, estaba yo caminando con mi tía. Bueno, ¿qué asocia con su tía? Nada. Nada, no le viene ningún recuerdo, ¿no? Efectivamente hay un impedimento a decir, ¿sí? Porque lo que está en el inconsciente fundamentalmente tiene el estatuto de ser reprimido. El inconsciente, el contenido inconsciente es sexual, infantil y reprimido. Entonces, hay un querer decir que permitimos asignar ese fenómeno al inconsciente. Y que lo vamos a relacionar con la represión, incluso con la represión primaria. Lo que se vuelve indecible, podemos decir, el indecible, lo que no
tiene interpretación es aquello que cae bajo la represión primaria, lo primordialmente reprimido. Vamos a volver sobre este punto, ¿no? Vamos a volver sobre lo que Freud llama, por ejemplo, el ombligo de sueño. Pero sigamos, Lacan formula en el seminario 17, miren, me voy de 1900 Freud al seminario 17 de Lacan, el medio dicho, dice Freud, el medio decir, ¿no? Esta forma retenida del decir. Una forma que es afectada por el desplazamiento, por la metonimia, fundamentalmente, pero también por la metáfora. ¿Sí? En términos lacanianos, condensación y desplazamiento. ¿Sí? Pero hay también otra condición. No solo estas producciones, podemos pensar, se encuentran allí, están, en el inconsciente está, sino que están dirigidas a un otro. A ver si entendemos. ¿Sí? Están dirigidas a un otro. Hay un otro allí al que se le dirige el material para ser interpretado. El inconsciente no es algo que estaba allí para que yo lo descubra. No somos antropólogos, ¿no? Hablábamos esto con Marce en un momento, ¿no? No somos antropólogos. El inconsciente es algo que se produce en el presente de la interpretación, en el presente de la sesión. Es algo vivo, es actual, ¿sí? No es aquello que yo tengo que recobrar. No, porque si no, la nuestra sería una técnica del recuerdo. Recuerde usted todo lo que le pasó. Y Freud se distancia de eso. ¿Se entiende? O sea, efectivamente, si hay un inconsciente, se produce en el acto mismo analítico, se produce en el análisis. Y para que se produzca eso, tiene que haber un otro. Es necesario el par, analizante-analista. ¿Sí? Y a la vez tenemos la insistencia repetitiva de los significantes que han traumatizado al sujeto. ¿Qué eso es lo que aparece en ese contenido inconsciente? Lo que nosotros vamos a ubicar justamente es esa repetición de esos significantes que aparecen en el discurso del paciente. ¿Sí? Partimos de que hay una cadena significante, con Lacan, pero también con Freud. Freud le va a llamar representantes a los significantes. Tenemos una cadena, y cada uno de esos elementos en la cadena espera un último elemento para cobrar significación. La significación es siempre retroactiva, el sentido es retroactivo. Y esto no es un invento de Lacan y de Jacobson. Esto es un invento de Freud, un descubrimiento de Freud. Esto es el Nachträglich freudiano. Claramente. ¿Sí? Donde Freud subvierte la noción tradicional de comunicación, pero es Freud el que la subvierte, ¿sí? Enriqueciéndola, a mi modo de ver, perdonen mi pasión por Freud, enriqueciéndola con la temporalidad de la retroacción. Bueno, Lacan tiene una fórmula, la cual consagra, que es la fórmula famosa, ¿no? Que el lenguaje humano constituye una comunicación donde el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Esto no es más que el Nachträglich freudiano. Por eso les digo, Lacan era un lector muy atento de Freud, ¿no? A veces decimos, ay, no entiendo Lacan. No, hay que leer Freud. Esto es decir que el analista necesita necesariamente, en la asociación libre del paciente, queda ubicado en el lugar del otro con mayúscula, ¿sí? Del otro que va a aportar un saber, vamos a decirlo así, por lo menos por ahora, ¿sí? Pero este es un lugar al que la estructura misma del lenguaje instituye que haya un otro que interprete. Siempre hay un otro que interpreta. La estructura misma del lenguaje implica un otro de la interpretación.
Y el análisis no hace más que tomar eso para su trabajo, ¿sí? Es siempre desde donde se decide un sentido. Pero hacen falta dos. Hace falta el lugar del analista. Y Freud, que no era ingenuo ni por un minuto, ya desde los primeros trabajos nos advierte sobre el lugar del analista, ¿no? Y acá es donde me parece interesante porque fíjense que encontré en la página 525 de su libro de la interpretación de los sueños, y fíjense lo que dice. Cuando pido a un paciente que deponga toda reflexión y me cuente todo lo que se le pasa por la cabeza, me atengo a la premisa de que no puede deponer las representaciones metas relativas al tratamiento. Y me considero con fundamento para inferir que eso que él me cuenta, en apariencia, lo más inofensivo y arbitrario, tiene relación con su estado patológico. Otra representación meta de la que el paciente no tiene sospecha es la de mi persona. Fíjense, 1900, interpretación de los sueños. Freud ya introduce al analista en esa maquinita que es el inconsciente. Lo introduce en sus textos más tempranos. El analista es una formación más del inconsciente. Es una representación más, en términos de Lacan, es un significante más. Que es lo que luego va a trabajar Lacan con la fórmula de la transferencia. En el seminario 2, como bien les decía yo, Lacan hace una relectura del análisis de Freud, del sueño de la inyección de Irma, una relectura riquísima, ¿no? Que recomiendo que la lean, que vuelvan sobre el seminario 2, que en general está como medio empolvado, porque están todos como muy preocupados con el último Lacan, el ultimísimo Lacan, y no han leído el primero. En la página 232 dice Lacan, hay dos operaciones, tener el sueño e interpretarlo. Interpretar es una operación en la cual intervenimos, pero no olviden que en la mayoría de los casos también intervenimos en la primera. En un análisis no solo intervenimos en tanto que interpretamos, si es que lo interpretamos, sino que como ya estamos a título de analistas en la vida del sujeto, ya estamos en su sueño. Fíjense qué frase maravillosa de Lacan, ¿no? Riquísima. Más adelante, ¿no? En el texto, en el mismo texto, en el análisis del sueño de Freud, en la página 240 dice, esto aclara todo, la trimetilamina. El sueño no cobra su sentido únicamente de la indagación de Freud sobre el sentido del sueño. Si puede seguir planteándose la cuestión, es porque se pregunta si todo esto no está vinculado a Fliss, en cuyas elucubraciones la trimetilamina cumple cierto papel a propósito de los productos de descomposición de las sustancias sexuales. Bueno, yo creo que... Déjame interrumpirte que justo una participante, sí. Grisel, sí. Preguntaba si en ese sentido el sueño de Irma, ¿a quién estaría dirigido? Está dirigido a Fliss, podemos pensar, que era quien ocupaba el lugar, ¿sí?, de analista de Freud, ¿no? Las cartas a Fliss, que son muy famosas, bueno, ustedes sabrán, la carta 52, la 69, las que estudian en la facultad, pero es un libraco así de cartas, ¿sí? Están dirigidas al analista. Lo que pasa es que el sueño no está dirigido al analista porque Freud lo autoanaliza. Y como bien dice Lacan, encuentra un límite en su autoanálisis. De hecho, en un momento Freud detiene un poco las asociaciones y dice, no quiero empezar a contar historias de orinales. Él mismo se reprime en ese análisis del sueño de la inyección de Irma. Pero sí,
Si hay una dirección, podemos decir que es Fliess quien ocupaba el lugar de analista para Freud. ¿Sí? ¿Grisel era que preguntaba? Grisel Acuaro. Ajá, muy bien. Sí, era eso. Gracias. Bárbaro. Bueno, espero no aburrirlos, los estoy aburriendo un poco con esto que me voy Para nada. No. Para nada. al inicio. Para nada. Escuchando atentamente. Bueno, entonces aquí tenemos ya dos primeros nudos, en donde se entrecruzan formación del inconsciente, interpretación y transferencia. Fíjense, ¿no? Los primeros indicios de lo que Freud va a conceptualizar luego como transferencia, por un lado, como las producciones del inconsciente llaman a la interpretación y son dirigidas a un otro, que desde el lugar de analista otorga un sentido nuevo, ¿sí? Develan un saber no sabido por el analizante. Ya Freud advierte de entrada que es un saber que el analizante retiene, ¿sí? Pero podemos decir que no lo sabe a nivel consciente. Y por el otro lado, al analista mismo como una formación del inconsciente. Que aparece en el sueño, que aparece en el fallido, ¿no? Digamos, como... Ahora voy a trabajar. ¿Por qué? Fíjense, me apasioné, sigo apasionada yo, y digo, bueno, a ver, ¿dónde empieza Freud a hablar de transferencia más allá de la interpretación de los sueños? En donde hay esta cosa escuetita que yo les conté, pero no hay mucho más. Y hay un texto todavía más temprano, de 1895, que se llama Sobre la psicoterapia de la histeria. Se los recomiendo, es un texto riquísimo. No sé si lo habrán visto en la facultad, a veces se ve, otras veces no. Y en la página 273 dice, en el caso de otros que se han resuelto a poner en sus manos y concederle su confianza, que de ordinario va de suyo, el médico no tiene que pedirla. En esto, digo, difícilmente se puede evitar que la relación personal con el médico se adelante hasta el primer plano de manera abusiva, al menos durante algún tiempo. Y aún parece que esta injerencia del médico fuera condición, 1895, dice, fuera condición bajo la cual únicamente se puede solucionar un problema. Fíjense, Freud mismo, en el trabajo de análisis, Freud postula que el analista es un representante, es un significante, al cual se le adhiere, que, ¿cómo lo va a llamar Freud? Un falso enlace. Cuando algo es displacentero, va a emerger en el sujeto, en lugar de surgir ese contenido displacentero, lo que va a aparecer es que piensa en el analista. Y esto Freud lo ve en 1895. Lacan dice es un representante psíquico, es un significante cualquiera al que se le produce un falso enlace, un desplazamiento. El falso enlace es un desplazamiento. Fíjense cómo aparece aquí la dimensión de la transferencia como motor de la cura, en 1895. Y también vamos a encontrar a la transferencia en su dimensión de obstáculo, en este mismo texto. Freud lo ubica en relación a qué? Al par, resistencia y represión. Lo tiene en relación a lo que él tiene conceptualizado en ese momento, ¿no? Y podemos leer en ese texto, que los invito a leer, es un texto cortito, no es un texto largo, pero que va a tener mucha relación con todos sus trabajos posteriores, y se refiere al analista como obstáculo. Lo llama obstáculo externo en la cura, al analista. Y va a decir que aparece de tres formas particulares. Primero, cuando el paciente se siente relegado, menospreciado, que no se lo escucha, que no se le presta atención debidamente por parte del analista. El segundo obstáculo que va a marcar Freud va a decir cuando el paciente siente miedo a tener dependencia,
del analista, a perder su autonomía. Siente miedo a que el analista pueda decidir por él. Y el último dice que el paciente se asusta cuando transfiere, usa la palabra transfiere, los restos penosos a la persona del analista. ¿Les suena? ¿Les suena de sus pacientes? Es increíble. 1895 Freud plantea estos 3 obstáculos. Que alguien venga y me diga que Freud no tiene vigencia. Que alguien venga y me lo diga y lo fundamente, ¿no es cierto? Porque es increíble. Cuando uno lee este texto es increíble la vigencia. Esto nos pasa en nuestros consultorios a diario. En textos ya mucho más póstumos de Freud, como en Más allá del principio del placer, Freud va a hablar de algo que se llama compulsión asociar. En vez de que aparezca en el relato un recuerdo, jugándose en el vínculo con el médico, el modo en que se presenta, que es un anticipo de un concepto muy importante, que es el agieren, que es el actuar. Entonces, este anticipo, en 1920, es muy importante porque él habla de compulsión a asociar, ¿sí? Y no es asociar ideas, pensamientos, ni recordar, sino que es actuar en transferencia, ¿sí? Ya no es un recuerdo, ¿no?, que se va a aparecer en el terreno del dispositivo, sino que lo que aparece es una actuación con la persona del analista. Bueno, maravilloso Freud. Entonces nos encontramos otro nudo: transferencia, resistencia e interpretación. ¿Por qué no podría decir, bueno, ¿y qué hacemos, Marinés, con la resistencia? Lo hablábamos con Marcelo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con la resistencia? Y se debe interpretar, la dejamos. Freud nos da la pauta. En Recordar, Repetir, Reelaborar, en la página 156, Freud dice: a menudo me han llamado a consejo, vienen a supervisar, ¿no? Sería hoy en día, para casos en el que el médico se quejaba de haber expuesto al enfermo su resistencia, a pesar de lo cual nada había cambiado. O peor, la resistencia había cobrado más fuerza. Por regla general, la cura se encontraba en su mayor progreso, solo que el médico había olvidado que nombrar la resistencia no puede producir su cese de inmediato. Es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia, no consabida por él, para reelaborarla, vencerla, prosiguiendo el trabajo en el desafío por ella y obedeciendo a la regla analítica fundamental. Interpretar la resistencia no produce ningún avance en el análisis. No produce más que el efecto contrario. Y ahí encontramos un límite en lo interpretable. Eso no hay que interpretarlo, a pesar de que haya un desplazamiento. ¿Sí? Bien. Les decía, el ombligo del sueño es un límite a la interpretación. Ya voy redondeando porque la clase que viene nos vamos a meter con los límites de la interpretación y de la transferencia, ¿no? El sueño en la inyección de Irma es paradigmático para poder entender el ombligo del sueño, que es ese momento en que Freud examina la garganta de Irma y la encuentra enrojecida, llena de placas, la carne viva. Y Lacan dice, Freud debería haber despertado, pero era tanto su deseo de hacer subsistir al psicoanálisis que no se despertó. ¿Sí? Porque el sueño, el ombligo del sueño, es ese límite a la interpretación. Es el límite a los representantes. Hay carencia de representaciones. No hay más representantes psíquicos, dice Freud. No hay más significantes. No se puede avanzar en la interpretación. ¿Sí?
es el lugar donde los representantes psíquicos faltan por estructura, ¿sí? No es que no hay resistencia a la asociación, que no aparece, sino que la red de los significantes no está completa. Hay una pérdida estructural irrecuperable y a la vez esa pérdida es la causa misma del sujeto. Así que bueno, en la próxima clase me voy a adentrar un poquito por ahí, pero nos falta todo lo que nos va a dar Marcelo. Te escucho. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi idea básicamente va a ser plantear ambos conceptos. El día de hoy vamos a incursionar un poco más. Si no se escucha, me avisan, por favor. Te escucha bárbaro, Marcelo. Bueno. Va a ser incursionar en el concepto de interpretación desde la perspectiva de Lacan. Mi idea va a ser, plantear como referencia. ¿Se escucha muy bajo? Ahí parece que alguien puso que se escuchaba bajo. Yo te escucho bien. No me habían dicho. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Sí? Sí, parece que sí. Ahora me avisan. La idea y los lugares de referencia que tomé para la exposición son obviamente el 6, el deseo y su interpretación. Voy también a referenciarme básicamente, porque ahí Lacan hace una crítica y conceptualiza también la interpretación respecto de los post-freudianos, en La dirección de la cura y los principios de su poder, que es un escrito que se encuentra en los escritos 2. Y voy a tomar también parte del historial del hombre de las ratas, Ernst Lanzer, así era su nombre, porque Lacan lo toma como ejemplo de la interpretación freudiana. Ustedes saben que básicamente lo que hace Lacan en su enseñanza, digamos que tardía, Lacan se introduce dentro del psicoanálisis allá por los 50, por sus 50 años, digamos, y él se propone la enseñanza del psicoanálisis porque evalúa o diagnostica que hay desviaciones muy claras en varios sentidos, que nos vamos a meter ahora, respecto de las producciones teóricas, los testimonios de los analistas que siguieron la obra de Freud. Él lo que va a plantear de movida en el escrito de referencia es que se confunde la lógica de la intervención con lo que sería la interpretación. Él plantea que se suele confundir ciertas intervenciones que uno hace, de hecho en el punto 1 Lacan refiere las intervenciones del analista en relación a la táctica de la dirección de la cura. Y en ese sentido dice que el analista puede intervenir cuando quiera. Es amo en su barco y puede intervenir de la forma, en el momento y las veces que quiera. No hay un protocolo para intervenir. Depende de esa particular dirección de la cura. Y entonces es lo que va a plantear básicamente es pensar que ciertas intervenciones, como pueden ser ciertas explicaciones, como puede ser lo que muchas veces hacemos, devolver algo del texto del paciente cuando está hablando, y que efectivamente tienen efecto, ¿no? Son intervenciones que no puede decir, bueno, pero ¿y eso qué hace? Y bueno, sí, el paciente por ahí viene a la próxima y dice, no, eso que dije, que me apuntaste que dije, me hizo pensar, evidentemente me hizo pensar, habilita cierto material, con lo cual hay intervenciones que tienen efecto, no hay ningún problema en decirlo. Pero él lo que va a plantear es que eso no es la interpretación. La interpretación, para entrar en la lógica de la interpretación, lo que va a plantear es una transmutación del sujeto. O sea, si nosotros tenemos a Ernst Lanzer que viene a la consulta, podríamos decir que Lanzer es un abogado recién recibido de 29 años, que se presenta con
algunas cuestiones de temores y angustia, y lo que va a plantear en esa primera consulta es que llegó a sus manos la psicopatología de la vida cotidiana y que le dice a Freud que pensó que ahí había ciertas ideas que se le hacían bastante parecidas a lo que a él le pasaba en su mente, y que entonces, bueno, nada, quería venir a pedir su ayuda. Y entonces empieza a contar que tiene que uno de sus problemas, al menos como él lo considera por la culpa que siente, es que se masturbaba durante la pubertad y que después, por sentirse tan culpable, dejó de hacerlo hasta los 22 años, que volvió. Y Freud le pregunta: ¿y por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué me cuenta sobre...? O sea que ya Freud hace un cálculo, que no es una interpretación, pero hace un cálculo respecto de que el hombre de las ratas le está contando lo que él espera que le cuente. O sea que ya está funcionando a demanda del otro. Le está diciendo: miren, yo sé que a usted le interesa toda esa cuestión de la sexualidad, entonces le voy a contar cómo me masturbo. Esa primera aproximación que hace Freud, nosotros lo vamos a ubicar dentro de el movimiento que propone Lacan. Lacan, primero Freud, que es el que plantea unos escritos técnicos sobre qué va primero, si es la interpretación o la transferencia, en el sentido de que se interpreta para que advenga la transferencia o adviene la transferencia y luego se interpreta. Lacan va a decir en este escrito que los postfreudianos han confundido, han cambiado esto, y agrega algo más. Va a decir que lo primero que hay que poner es plantear en la dirección de la cura, obviamente, es una aproximación del sujeto en lo real. Esta sería una primera aproximación, porque iría en relación a que el sujeto asocie no en función de la demanda del otro, de su otro. ¿Se entiende cómo Freud ahí se destituye como aquel que no le está demandando que le hable de sexualidad? Pero ¿por qué hago esta introducción? Porque el planteo de Lacan, en ese sentido, habilita a pensar que para pensar en la interpretación es necesario entrar en esta especie de transmutación del sujeto. ¿Cómo sería esa transmutación del sujeto que él plantea? Y es pensar la función significante en relación a ciertas intervenciones, por ejemplo. En esto que planteaba María Inés sobre la teoría de la comunicación y qué viene a decir el psicoanálisis respecto de esa teoría de la comunicación. Nosotros tenemos que en la teoría de la comunicación, quien es el emisor, codifica y emite un mensaje que a su vez le llega al otro, que codifica, escucha, lo recepciona y a su vez le contesta, lo codifica y emite. El psicoanálisis lo que viene a plantear, en términos de Freud y de Lacan, es la subversión de ese esquema. Yo tengo acá dibujado lo que sería la célula elemental del grafo. Lo que plantea acá Lacan es que este es el enunciado, ¿sí? Esto contraría la idea de la teoría de la comunicación, porque el enunciado es lo que se llama esta línea, este vector que va de S, que quiere decir significado del otro, al otro, es lo que podríamos ubicar el enunciado del paciente, ¿sí? Esto se llama enunciado, es sinónimo de demanda consciente, y también podríamos decir que cumple la función que Lacan llama diacrónica. ¿Diacrónica de qué? Del punto de basta. ¿Y por qué esto contraría la teoría de la comunicación? Porque la función diacrónica implica la anticipación de significantes que se van diciendo en la escena analítica, por ejemplo, esto que cuenta Ernst Lancer, ¿no? Y empieza a contar, eso que empieza a contar, esos significantes que van apareciendo, los temores, la angustia, anticipan lo que va a venir, y el último de los significantes de esa secuencia
puntuando ahí en el lugar del otro, quien ocupa el lugar del analista, retroactivamente resignifica los primeros. Se entiende entonces que un análisis, podríamos decir, que implica ir a hablar para darse cuenta, vía la puntuación del otro, de lo que decimos, o en todo caso de cuál es nuestra posición respecto de lo que decimos. Y que muchas veces, ¿no?, las intervenciones son, nosotros repetimos lo que dice un paciente y el paciente se da cuenta, ah, mira lo que dije, esta es la posición respecto de lo que tengo que decir o de lo que puedo decir. ¿Se entiende cómo esto subversiona? Bueno, subversiona la teoría de la comunicación. Lacan va a decir entonces que acá está la función diacrónica y va a decir que hay otra función que es la sincrónica, que está más escondida y que tiene que ver con los significantes. Se pregunta en el seminario, ¿cuántos son los significantes mínimos que tendríamos que considerar para un caso? ¿Cuántos significantes, por ejemplo, para el caso del hombre de las ratas, cuántos significantes son? Spirraten, raten, madre, padre, dama pobre, dama... ¿Cuántos son los mínimos que nosotros podríamos considerar para cada caso? Entonces él se plantea que sincrónicamente, podríamos decir, ese es lo que plantea como juicio de atribución en Freud. Todos los significantes que representan al sujeto y que operan en un análisis. ¿Entiende? Bueno, esto lo planteo ahora porque después lo vamos a retomar porque es lo que Lacan figura de que es necesario pensar para pensar la interpretación. ¿Sí? Tengan en cuenta que ya desde función y campo de la palabra y del lenguaje Lacan, lo que plantea es que el inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto. Esto habilita a pensar que el sujeto no está a priori, sino que la palabra lo afecta. No, pero que la palabra, su propia palabra lo afecta, y sí, porque vía la puntuación del otro, vía la puntuación del analista, se da cuenta de los efectos que tiene esa palabra sobre el sujeto. Y va a decir, en la medida en que el sujeto se constituye justamente por la cadena o por el orden significante. Esta idea un tanto de plantear la lógica del sujeto que se constituye a partir del lenguaje y la palabra, da a pensar como si pudiéramos pensar que el lenguaje no sería un instrumento, ¿no?, tercero que viene a representar las cosas de la realidad real, sino que el significante, la estructura del lenguaje, viene a imponer un orden, viene a ordenar y viene a estructurar la realidad misma. Es lo que plantea el análisis mismo. Es como decir, bueno, hay un sujeto que en la medida que habla y en la medida que hay un otro que puntúa ese hablar, tiene efectos y eso tiene algunas otras consecuencias. Lacan lo va a plantear así. Ese sujeto que él empieza a articular, que él empieza y que está articulado, como lo planteaba Marinés, va a estar articulado al saber y a la verdad. O sea, el sujeto novedoso que propone es un sujeto que está íntimamente relacionado con la producción de saber, vía la interpretación y la puntuación del otro, y con, obviamente, los desarrollos de la verdad que se van produciendo en un análisis. Esto lo vamos a ver un poco hoy cuando trabajemos la perspectiva de Lacan del historial clínico del hombre de las ratas, y también lo vamos a ver en el próximo encuentro con Dora, cómo interpreta Lacan ambos casos. ¿Sí? Esa es un poco la idea de mi exposición. Bueno, y básicamente lo que dice en el seminario 6 también Lacan es que el psicoanálisis, de alguna manera, lo que viene a traer es la ley de la subordinación que tiene el sujeto respecto del significante. O sea que lo sepa o no el sujeto está determinado por el lenguaje y la palabra. Así podríamos decir que entonces la subjetividad no va a ser causa, no va a ser inmanente
a la sensibilidad, a la percepción, como podría pretender cierta psicología, que la subjetividad se produce a partir de lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que tocamos, sino que más bien la subjetividad va a estar determinada por el campo del otro, que impone un orden y un código al sujeto. ¿Sí? Y lo que va a plantear Lacan ahí, básicamente, es que en la medida que el hombre habla, es innegable que habla, viene a un mundo e incluso viene a hablar con elementos que son dados por el otro. El otro, como lugar del significante, bueno, cede y da al sujeto los significantes incluso con los que va a hablar. Lacan lo plantea algo así como en el sujeto, en el ser humano, las necesidades están perdidas por efecto del lenguaje, están desviadas. Y la consecuencia de esta desviación de las necesidades no es por la dependencia que tiene la lactancia el niño, el bebé, es por la conformación significante y, como decía Marina recién, porque su mensaje es emitido desde el lugar del otro. Es porque somos hablados, ¿sí?, que podemos pensar e interpretar un texto. Y puede haber un otro que puede entrar en esa secuencia del texto. Lacan utiliza en la dirección de la cura esta idea de la desviación de los postfreudianos, justamente por no considerar la orden y la función del significante en cuanto subordina al sujeto, y utiliza una palabra que utiliza en otras ocasiones también, cuando trabaja alienación-separación, que es el soborno, que el significante soborna al sujeto, que es bastante particular. No sé si... Sí, totalmente. El soborno para nosotros tiene incluso connotaciones sociales, políticas, económicas. Él dice que el lenguaje soborna al sujeto. Hay como no solamente una subordinación, sino como un lugar en el que queda ¿no?, ahí confiscado, podríamos decir. Bueno, el planteo que va a hacer Lacan respecto del hombre de las ratas, ustedes saben que él llega a Freud después de haber... Tenemos tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? 18... Él llega a Freud con mucha angustia, con temores e ideas que lo tenían muy mal, no lo dejaban dormir. Se podría decir que Lacan dice en el seminario llamado Seminario Cero, en el seminario del hombre de las ratas, él habla del mito individual del neurótico y plantea el mito en tanto el complejo de Edipo. Y él plantea ahí que históricamente todos los testimonios que hay respecto de los postfreudianos, todas las teorizaciones que hay respecto del hombre de las ratas, lo que se pone en evidencia, lo que tomó mucha luz, es el relato del suplicio y la cara, ¿no?, de fascinación horripilante. Ahí hay otra lógica que él destaca en cuanto a que nosotros podríamos poner ahí en la aproximación del sujeto en lo real o en la realidad. Porque lo primero que una de las primeras cosas que le relata el hombre de las ratas, Ernst, a Freud, es este suplicio, que no sé si lo recuerdan, lo digo rápidamente, es que este capitán le cuenta a otro oficial, en el momento que él había perdido los anteojos, bueno, escucha que le cuenta a otro, no, que hay un suplicio, una tortura en Oriente, que consiste en poner a la víctima boca abajo y mediante cierto dispositivo en el ano le ponen una rata, no son varias ratas, es una sola, y con un fierro caliente para estimular a la rata, hacen que la rata se le meta en el ano. Esto para él le queda, digamos, como no puede dejar de pensar, y ahí vienen algunos de sus temores
obsesivos, que esto le pase tanto a su padre como a la mujer idealizada, a su mujer que tanto amaba y que hasta ese momento no le había dado pelota. Digamos, se le había intentado acercarse y ella no le había dado lugar. Bueno, Lacan dice que es verdad que ese relato de suplicio tomó mucha importancia, pero él no considera que eso es lo más importante del caso. Lo más importante del caso es cómo Freud interpreta y las consecuencias de la interpretación freudiana respecto de los temores, las ideas obsesivas y la angustia. Lo hago rápidamente y es más o menos así. Les voy a contar los síntomas, les voy a contar la interpretación freudiana y el material que adviene a partir de esa interpretación, ¿no es cierto? Entonces, después de ese suplicio, mientras estaba descansando de las maniobras militares, hacían maniobras anuales, estamos hablando de hace más de un siglo, 1907, es el tratamiento de Freud con Ernst. Es un tratamiento que dura 11 meses y medio. Freud lo veía 6 veces a la semana durante 55 minutos. Hoy, si le dijéramos a un paciente que lo queremos ver 6 veces por semana, nos diría, pero que estoy tan mal. Los odia. Tan mal estoy que me quiere ver tanto. Vamos derecho a la transferencia negativa. Claro, directamente. Bueno, y durante 11 meses, y es considerado por la lógica, incluso hay algunos relatos que Freud da cuenta a la semana se junta con una asamblea de psicoanalistas y cuenta, y todos quedaron fascinados con el relato, con la estructura lógica de cómo él lo plantea el caso. Bueno, a posteriori del suplicio de ese relato, él está escuchando eso y había perdido los anteojos. Entonces, ¿qué hace? En vez de ir a buscarlos, sino parar a todo el regimiento, telegrafía para que el óptico le mande unos anteojos. Esos anteojos le llegan, y resulta que este capitán, el capitán Novak, llamado Capitán Cruel, le dice, se los da y le dice, le tenés que devolver al teniente A el dinero del reembolso. Enseguida, y acá vienen las ideas obsesivas, que tanto lo angustiaban, se le hace la idea de que no va a devolverle los anteojos al teniente A, porque si no le va a pasar a su padre y a su amada el suplicio de las ratas. Y se le hace como una un contramandamiento de que se lo tiene que dar. Y después resulta que en realidad se entera, porque le envía vía otro personaje al teniente A, que le dice no, que él no había pagado por el reembolso, se entera por otro que era el teniente B el encargado de los reembolsos y del correo. Después uno se da cuenta que en realidad ese no era, exactamente, ahí dicen que el hombre de la rata ya estaba muerto, o sea que esto hace más loco todo el delirio, porque el padre de Ernst había muerto hacía 9 años, 9 años había muerto, con lo cual se dan cuenta cómo la idea, el temor obsesivo, uno podría decir, ¿y cómo seguía operando el padre a partir de estar muerto? ¿No? Cosa que hay algo interesante ahí, Freud no sabía que está muerto. Se entera mucho después. Claro. Pasado el análisis, Freud se da cuenta que el padre estaba muerto. Fíjense, ¿no? Como el obsesivo mantiene al padre muy vivo. Bueno, entonces también se entera de que él ya sabía de que quien había pagado por el reembolso había sido la empleada del correo. Pero todas estas imposiciones, toda esta especie de mandamientos superyoicos, ¿no? Que estaban llenos de autorreproche por lo que le iban a pasar a sus seres amados, era bien delirante. De hecho, él viene de esas maniobras que eran en un lugar, y en el trayecto de vuelta hacia Viena, todo el tiempo está por bajarse en las estaciones, y fantasea con que
va a ir al lugar donde estaba el teniente A y le va a pedir por favor, va a hacer una prescripción médica por un médico para que digan, este hombre necesita la angustia que le provocaba todo esto. Bueno, el planteo que hace Lacan en la dirección de la cura, en el punto 2, es que, además de cuestionar a los postfreudianos por establecer que la dirección de la cura, que de lo que se trata es de una relación entre dos, ya no podía ser una relación de la dirección de la cura, una relación entre dos, porque sería analizante-analista y el otro. El otro ya está operando ahí, el lenguaje ya está operando, ya serían tres en principio. Con lo cual, esa es la crítica que les plantea Lacan a los postfreudianos, y entre esas críticas lo que dice que lo que generalmente se busca con ciertas interpretaciones es que el sujeto asienta, que plantee cierta convicción respecto de la interpretación. Se empuja a que tome un insight, a que tome conciencia de su conducta. Entonces va a decir, no es la forma de proceder freudiano, lo articula ahí a la figura de Tiresias, que es una figura mitológica griega, del pronunciador, y dice que Freud no procede en la lógica del yo a yo. En algún momento le hace la interpretación, porque hay que decirlo primero, que otra de las formas que Lacan plantea como de aproximación del sujeto, esto que ubicábamos como primero, antes de transferencia e interpretación, otra de las formas de acercamiento o posicionamiento del sujeto en lo real, es cómo trabaja Freud respecto del deseo de muerte del padre. No sé si recordarán que él estaba como, no podía creer que él hubiese tenido deseos de muerte del padre. Freud insiste por ese lado y aparecen todos esos recuerdos donde a los 12 le gustaba una chica y decía qué bueno que sería que mi padre muera, así ella le va a dar lástima y va a estar conmigo, o cuando tiene su primera relación sexual y dice que bueno, por esto mataría a mi padre. Digamos, hay todo un trabajo de aproximación del sujeto en relación a la lógica en la que ocupa el padre para él, y que Lacan lo ubica ahí como esa aproximación. Bueno, la interpretación que le hace Freud es que el padre le prohíbe casarse con la amada, porque, y ahí aparecen todas estas asociaciones que nos llevan al planteo doble, al planteo en el segundo plano. Hay una constelación, dice Lacan, de la historia familiar del hombre de las ratas, y en esta constelación es bastante particular porque el padre, que había sido su oficial militar también, y que en el acuerdo para casarse con la madre había dejado a su amada, que era pobre, linda pero pobre, para tener una posición mejor, económica, burguesa, con lo cual él deja a esta chica y se casa con la madre. Lacan dice como son esas conversaciones que entre el padre y la madre del hombre de las ratas, que se decían, ay, porque vos siempre ¿no? tenías esa chica, y el padre como que hacían esa broma, ese juego, parece que se llevaban bastante bien, y eso le quedó. Pero además, en esa constelación familiar, además de la lógica de la posición del padre en relación al amor, está también el planteo de el padre había sido un jugador y se había jugado toda la guita del regimiento, era el encargado de tenerla en el juego de cartas. Y que al perderlo había quedado en una posición bastante complicada, social, porque hubiese implicado, digamos, consecuencias muy drásticas para él, y hay un amigo, Salvador, que le presta el dinero y a quien él después, cuando se casa y tiene esta posición económica mejorada, digamos, busca y nunca encuentra. Bueno, la interpretación freudiana y la interpretación lacaniana de esto, que también está en Freud, es que toda la sintomatología, lo que se repite en la sintomatología, en que les doy, pago la deuda, intento pagar la deuda,
es de alguna manera esa deuda que no se paga del padre. Como dice, hay una dispropía en estas dos situaciones que nunca se terminan de resolver, de una deuda en relación a una chica pobre, que no lo conté, porque él mientras hacía las maniobras militares, conoce a la hija del posadero, no sé qué, y parece que tienen ahí un vínculo amoroso, y ella sería, digamos, el motivo por el que él quería volver a hacerle pagar al teniente A delante de él a la empleada del correo, que la empleada del correo le pague al teniente B y el teniente B al teniente A para cumplir todo ese mandamiento. Entonces la interpretación sería, en la lógica edípica, como el sujeto en relación a la verdad y articulado al saber, esto no se da en un momento, tiene que pasar 11 meses, 6 sesiones por semana, donde aparece vía la interpretación la lógica de la doble escena que nosotros podríamos ubicar en el grafo del deseo, acá, ¿no? Podríamos ubicar la otra escena operando como un saber inconsciente en la lógica de los temores y los mandamientos obsesivos. Bueno, vamos a cortar porque ya estamos medio sobre la hora, habilitamos las preguntas y obviamente lo que no quede tiempo de seguir diciendo lo podemos retomar la próxima vez porque tenemos 2 encuentros. Así que bueno, si les parece bien y se quieren desmutear, pueden hacer preguntas por micrófono. Dudas, preguntas, cuestionamientos, Siento también. algo. Sí. Pueden decir, che, que fea la clase, la puta. Hola, buenas tardes. Puedes interpretar también. Irina. ¿Cómo? Buenas tardes desde México. Irina, Comentaste algo que me resonó un poquito. Te quería preguntar si pudieras ampliarlo. Esto de que interpretar la resistencia no produce cambio. Ujú. No sé si lo entendí correctamente. Exactamente, que no es una cuestión de ubicar que el sujeto resiste a hacer asociaciones respecto del material. ¿Sí? Usted no quiere hablar, usted no quiere, no es que no se acuerda, no es verdad que no se acuerda, por ejemplo, ¿sí? Sino que la cuestión es esperar a que el sujeto se instale en esa resistencia y la reelabore, no interpretarla. Acá Entonces, dice que trata de más allá de las relaciones de yo a yo. No es que exactamente. eso insiste en la Ujú. escena. Okay. Insiste, habrá que esperar el momento, como dice, ¿no? Marinet, ¿no? En ese sentido que me decía. Sí, lo dice Freud, digamos, y también lo sostiene Lacan, porque ustedes no se olviden, no en vano tomo este texto de Freud, porque es un texto que Lacan retoma, ¿no? Los post-freudianos interpretaban la transferencia, incluso la contratransferencia. O sea, dirigían la cura a través de la contratransferencia, que son los sentimientos que están provocados en la persona, el analista siente en relación a sus pacientes. Y esta va a ser una contraindicación de Freud y de Lacan, de los dos, digamos, ¿no? Como puntos ahí en donde el analista está poniéndose en una línea, podemos decir, de yo a yo, y no posibilitando que lo que sea centro es el material del paciente. Entonces la resistencia, lo que dice Lacan es, ¿y qué otra cosa puede resistir? Si vos tomás, Irina, la idea del síntoma como solución, el síntoma como satisfacción, ¿por qué lo va a abandonar? Ya tiene una solución el sujeto. No la va a dejar tan fácil. No hace más que resistir. Bueno, ahí podríamos modular ahí como hay diferencia, porque lo que propone Lacan es que en la dirección de la cura es el planteo de que la única resistencia es la resistencia del analista. Claro. A no esperar ese momento podría ser, o en relación al planteo de su posición. Totalmente, Marcelo, es así. Es así. Podríamos hacer como a tocar eso entre la contratransferencia de los postfreudianos y cuál es la lógica en la que inscribe Lacan la transferencia
en relación al sujeto supuesto saber y deseo del analista, como concepto de Lacan. Al menos un poco yo iba a incursionar por ese lado. Todavía no te lo adelanté, pero después lo charlamos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Y sumando a esto que vos decías con relación a Freud, el síntoma de alguna manera es el único, lo único que le está dando satisfacción por el momento. Entonces ahí sigue la lógica, ¿no? De que se resista a dejarlo. Claro. Totalmente. El síntoma, esto que les decía yo, tiene dos dimensiones. La dimensión del sentido y la dimensión de la satisfacción. En el síntoma es una formación de compromiso en donde la pulsión se satisface. Entonces el sujeto no va a abandonar el síntoma es un hombre, podemos decir. ¿Sí? El hombre de las ratas no se llama Ernest, se llama hombre de las ratas. Ese es el nombre que él tiene. Es el nombre de su propio síntoma. Murió en la Primera Guerra Mundial, en el 2000, en el 1903. Murió, no tiene más nombre. No, pero es interesante ahí la movida. De hecho, convendría pensar si el cambio del nombre y cómo pensamos el significante que nombra al sujeto. Porque, de hecho, Lacan nombre... Bueno, pero en la joven homosexual se la conoce también más por la joven homosexual que por Sí, por supuesto. Dora lo mismo, vamos a ver que Dora también. Dora se presentaba en un segundo análisis como la del caso... Ahora yo quería retomar esto que vos decías, Marcelo, antes, sobre que son dos cuestiones. Una, que el significante soborna al sujeto, esa es una, y la otra, con relación al padre del hombre de las ratas. Yo pensaba, mientras vos hablabas de esto, en el tema de la deuda que contrajo este señor y que no pagó. Si mal no recuerdo, la persona a la que le tenía que pagar había muerto. O sea, es como una deuda que no queriendo tenerla la terminó teniendo, me parece, no me acuerdo. Sí, es una deuda que se presume que quiere pagar, pero cuando la puede pagar lo busca y no lo encuentra. Lacan dice que ambos tienen como una deuda, ¿no? Como que ambas escenas se sostienen con toda la sintomatología del hombre de las ratas, ¿no? Está sosteniendo esa deuda con los mandamientos, casi como si pudiéramos decir, el sujeto se sostiene en la falla del padre, algo así. Yo pensaba, ¿sabés qué? La deuda del neurótico para con su padre, ¿no? Claro. Me resonó esto. Sí. Lo que hay que entender es que entre las dos escenas, lo que funciona es el desplazamiento. Es la misma metonimia del significante la que permite justamente el desplazamiento del afecto de una escena a la otra. Él siente la angustia respecto de esta deuda imaginaria con el capitán, pero en realidad representa a la deuda que su padre instituye respecto de una mujer. Claro. Hay desplazamiento. Podríamos decir que la posición del neurótico es sostener con su propia falla para tapar la falta del otro. O sea, que el padre, en tanto, elige un casamiento por conveniencia, en tanto tiene una falta, tiene una deuda con la mujer pobre, el neurótico tapona esa falta, asumiéndola como propia. Esa podría ser una lectura. Sí, claro, es una lectura en donde está incluso. En este caso, perdón, ahí es donde ese significante estaría, entre comillas, sobornándolo a él. No, yo te digo lo que entiendo. A ver, porque me quedó lo de soborna, que lo de que significa... Sí, a ver, dale, por favor. A mí me llamó mucho la atención. Si buscan posición del inconsciente, alienación, separación, Lacan lo divide ahí primer y segundo momento, alienación después, separación después, pero dice ahí que en el primer momento, en la lógica de la palabra, pasa el lenguaje a palabra, hay un soborno sobre el sujeto. A mí me da la impresión, soborno es una palabra que etimológicamente tiene que ver con poner, dar una dádiva, pero acá es como que la determinación o la subordinación en la que queda el sujeto respecto del significante hace que haya un soborno ahí respecto de la palabra vía la interpretación. Es como si
pudiera encontrar un valor en más a partir de la palabra, del deseo, en relación al deseo. Esa es la interpretación que hago. Pero bueno, lo dejo abierto porque es... Sí, yo había entendido lo mismo, por eso ok, sí, había entendido más o menos por ese lado, sí. Bien. Gracias. Lo que pasa es que en el hombre de las ratas queda, al menos hasta el síntoma queda endeudado, se desarma. Él consulta porque su vida que había quedado frisada, digamos. Había tardado 10 años en recibirse, no podía estudiar por los permanentes pensamientos, los mandamientos que se le aparecían, pero además se termina casando con Gisela. Se termina casando con Gisela y bueno, lamentablemente muere en 1914. Que ahí hay, bueno, otro punto, pero efectivamente puede volver, puede empezar a trabajar. Gisela es la pobre de la que está enamorada. Efectivamente esa interpretación freudiana tuvo efecto. ¿Cómo? Perdón, escuché. No, quería confirmar, Gisela es la señorita pobre de la que él estaba enamorado. No, Gisela es la amada, la idealizada. La pobre... la idealizada que supuestamente no podía tener hijos en su fantasía. Exactamente. Es prima de él. Es prima de él. Es la prima. Desde chico. Sí, cuando eran chicos, claro. El hombre de las ratas no va más allá del padre. O sea, el hombre de las ratas hace lo mismo que su padre. Es hermoso porque yo siento como si estuviéramos hablando de un conocido, ¿no? Sí, algo de eso hay. Pero el hombre de las ratas, verdaderamente, a pesar de las interpretaciones de Freud, no va más allá del padre. Es un análisis inconcluso. Sí, claro. Pero bueno, es interesante porque para poder establecer la lógica del sujeto, es preciso establecer la condición, es como que se juegan ambas situaciones, la otra escena y esta, la de los síntomas de él, y la de las fallas del padre, en planos diferentes, ¿no? La deuda, la elección, el pago a la chica pobre que era la posadera, el amor, digamos, como que ahí está. Lacan de una cuestión preliminar dice que de la posición del neurótico psicótico, de la posición que tiene el sujeto neurótico psicótico, depende de lo que desarrolla en el otro, de lo que tiene desarrollo en el otro. Con lo cual, ahí podemos articular sujeto, saber, producción del inconsciente y cierta lógica de verdad en relación, en este caso, a las fallas del padre. Bueno, no sé si alguien más. No sé si tenemos... Muy interesante, la verdad, muchas gracias a los dos por la clase, interesantísima. Bueno, gracias a ustedes por venir y por compartir este espacio. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos el viernes que viene. Seguimos. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.